Vamos a comenzar. Vamos a cambiar de tema por completo. Bueno, no por completo vamos a seguir estudiando el románico, pero sí es un románico diferente a lo que hemos estudiado. Nos vamos a ir a la península itálica, que bueno, le hemos tenido un poco descuidada. Creo que lo último que habíamos estudiado justamente fue paleocristianismo y arte bizantino. Estudiamos la ciudad de Rávena, si recuerdan ustedes, que vive, bueno, pues una serie de influencias orientales justamente después del triunfo de Justiniano, que se va a apoderar pues prácticamente de el Ilírico y de algunas ciudades destacadas, ¿no? Y bueno, llegamos a estudiar la Catedral de Rávena y algunos templos más que eran bellísimos, con la influencia, pues de los mosaicos bizantinos, uno de los templos pues más bellos que vimos, ¿no? Del paleocristianismo y el arte, bizantino. Y bueno, la teníamos tan descuidada que en realidad no tocamos el tema del prerrománico. Esto se debe justamente a que el prerrománico que se vive en Italia, bueno, pues va a tener características muy clásicas que ya los habíamos estudiado. Esto se debe, bueno, pues principalmente por la situación que se vive en Italia y la cercanía que tenían todavía con un montón de monumentos romanos, ¿no? Recuerden ustedes, Roma pues fue destacadísima y a pesar de todo, bueno, pues en Italia también sucede una cuestión interesante. Las invasiones bárbaras, a diferencia de Europa, terminan asentando ahí a un grupo que son los lombardos en el norte de Italia. Y justamente la situación geográfica pues va a mantener al resto de la península un poco intacta. Hay una serie de fronteras naturales, ¿no? Los Apeninos, algunos ríos importantes como el Tíber o el río Po, mantienen aisladas algunas regiones. Esto pues va a dar características particulares al arte románico en esta zona, que podríamos decir nosotros, bueno, pues va a tener una herencia muy marcada de la tradición romana clásica, o sea, los templos, cómo se construían, estructuras basilicales y todo, basilicales, perdón, y todo esto, bueno, pues va a llevar a que se mantenga mucho más vivo también el arte clásico y la influencia bizantina de templos como Rávena, ¿no? Y bueno, eh, nosotros, bueno, pues nos vamos ya al periodo románico y ven ustedes el mapa, ¿no? Es una situación pues muy particular porque se vive un enorme mosaico de territorios. Lo que vemos en el mapa destacado, bueno, pues es el Sacro Imperio Romano Germánico, que ya hemos hablado de él. Ustedes recordarán, bueno, habíamos comentado que este Sacro Imperio Romano Germánico se empieza más o menos a consolidar ya bajo la actividad de Pipino el Breve, que hace una serie de alianzas justamente con el Papa, termina siendo coronado por uno de los papas, después viene la coronación de Carlomagno en el año 800 y nosotros lo que estudiamos fue justamente la zona del norte, todo esto que es el Sacro Imperio Romano Germánico, pues vimos el arte carolingio y el arte otoniano, pero no mencionamos en su momento que, bueno, dentro de las conquistas que había tenido el Sacro Imperio Romano Germánico, se habían apoderado justamente del norte de Italia cuando guerrearon con los lombardos. De hecho, esto trajo alivio al papado en un principio porque se sentía muy amenazado el papa por la incursión de estos bárbaros, al punto que recurrió a solicitar ayuda a Pipino el Breve, ¿no? Que guerreó con ellos y termina recuperando la zona, pacificándola y finalmente se apodera del norte de Italia, ¿no? Y bueno, aunado a esto, pues con la victoria de Pipino el Breve, Roma voltea sus ojos justamente a los emperadores de esta dinastía pipínida, que después es la dinastía carolingia, y se desprende ya de cualquier influencia del emperador de Oriente, ¿no? Que estaba sentado en Constantinopla. Entonces, bueno, pues vean ustedes, esta es la situación de Italia en el siglo XIII. Es una entidad muy diferente de lo que se acostumbraba a ver en el resto de Europa en aquellos años, justamente porque se iban consolidando ya algunos reinos, ¿no? Lo vimos en la península ibérica, por ejemplo, o en Francia con los francos, en la península ibérica pues, con los reyes asturianos. Se van formando los reinos de la Europa medieval, que a la postre, bueno, se van a convertir ya en estados muy sólidos y poderosos. Si ustedes estudian la historia de Italia, bueno, se van a dar cuenta que esto no sucede así, ¿no? Va a haber un montón de territorios que
aparentan estar fraccionados, pero que sí tienen una misma identidad cultural común. O sea, todos son herederos de la cultura romana clásica, pero carecen de un proyecto político unitario. Y esto va a llevar a que la zona pues sea muy irregular en su administración política. Entonces, la principal potencia que vemos al norte, pues es el Sacro Imperio Romano Germánico, que si se dan cuenta, pues está diferenciado por colores aquí en el mapa, que nos muestran, bueno, pues cómo es que se vivía justamente el conglomerado feudal. Estaba pues todo este territorio integrado por diversos feudos y señoríos eclesiásticos que respondían al Sacro Emperador, quien era considerado en Occidente como el legítimo heredero de la divinidad imperial romana. De hecho, este es el proyecto, ¿no?, del Sacro Imperio Romano Germánico. Lo que buscaba la iglesia y el emperador era volver a la grandeza de la antigua Roma con una sola cabeza que gobernara a toda la cristiandad. Hoy sabemos, bueno, que este proyecto, bello en principio, va a tener una serie de problemas. No todos van a aceptar la autoridad imperial y finalmente, pues nunca se concreta esta consolidación de toda la cristiandad bajo una sola cabeza nuevamente, ¿no? Entonces, el Sacro Imperio, tras la muerte de Carlomagno, nosotros lo vimos, va a ser gobernado por sus descendientes, sus sucesores. También aparecen ahí los otones, que ya estudiamos. Y bueno, los dominios que tuvo comprendían lo que hoy es Alemania, parte de Países Bajos, Austria, Suiza, también partes de Bélgica y Polonia, y el norte de Italia, que es lo que nos interesa, ¿no? Ahora, en la cuestión del norte de Italia, pues hay que mencionar que en realidad nunca tuvo una gran influencia el emperador. Esto se debe, bueno, pues a que todo el territorio pues estaba fragmentado en condados, ducados, marquesados, obispados, landgraviatos o ciudades imperiales libres, los cuales en la práctica eran autónomos y frecuentemente guerreaban entre sí o contra el Sacro Emperador, que esta es la característica que llama mucho la atención. Pues uno pensaría que en Italia, bueno, pues ya al menos en el norte, con el Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador iba a ser una figura fuerte que iba a consolidar el poder. Lo que vemos es algo muy distinto. O sea, aceptan la figura del emperador, pero funge más bien como un árbitro que regula las distintas guerras que existen dentro del mismo Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, todos estos territorios constantemente están disputándose pues mayor poder y mayor presencia territorial. Muchas veces con políticas matrimoniales, o sea, era común que se casaran miembros de distintos feudos, y esto, bueno, pues acrecentaba sus dominios y su poder, y otras veces, bueno, pues era a través de la guerra, ¿no? Entonces, el emperador lo que buscaba era, pues, más bien llevar la paz a través de acuerdos políticos, de concesiones, ajá, concesiones económicas o comerciales. Esto llegaba en algunos momentos a traer estabilidad, pero pues bastaba que cambiara el emperador o que muriera alguno de los marqueses, duques, para que se volviera a fragmentar. Entonces, se dan cuenta, es una situación bastante irregular, ¿no? Y creo que uno de los ejemplos que quedan más manifiestos de esto es justamente que el emperador, pues, comienza a ser como un tipo de árbitro del mundo, y esto toca o es tocante al papel también del Papa, que tenía una actividad muy similar. O sea, el papado en la cristiandad, pues fungía también como un árbitro del mundo, ¿no? Del mundo cristiano. Al Papa acudían constantemente los señores feudales, pues para pedir su intervención para asuntos de guerra, economía, política, comercio, y el Papa, bueno, pues a través de sus delegados y de los obispos, llegaba muchas veces a acuerdos que eran benéficos. Entonces, tenemos este problema, ¿no? Empiezan a chocar ya los emperadores con los papas también, porque tienen una actividad pues muy similar, muy parecida, ¿no? Y bueno, les decía, el ejemplo quizá más claro se vive justamente en el norte de Italia. El norte, pues, era un territorio importante del Sacro Imperio y en conjunto constituía el Reino de Italia, así se le llamaba entonces, ¿no? Las ciudades ricas del norte de Italia pronto emergieron como ciudades-estado parcialmente independientes. O sea, formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico, pero se administraban de forma autónoma.
Y bueno, debido a que Italia estaba protegida por los Alpes, la entrada de un ejército extranjero era complicada y por ende la influencia del Sacro Imperio en el norte de Italia era frecuentemente cuestionada. Entonces, bueno, el emperador, al no poder ejercer el control sostenido y efectivo sobre sus vasallos italianos, permitió que éstas actuaran con una notoria autonomía en la práctica, al punto que cuando las fuerzas alemanas del Sacro Emperador Federico I Barbarroja intentaron reforzar el control imperial sobre el norte de Italia, fueron derrotadas por una coalición de ciudades-estado conocida como la Liga Lombarda, que no sé si han estudiado ustedes el tema de la Liga Lombarda. Es muy interesante, tiene que ver con una serie de disputas entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico, justamente por el control del norte de Italia. Entonces, este que ven ustedes en pantalla, bueno, pues es Federico I Barbarroja, es uno de los emperadores pues más destacados de la Edad Media. Como saben, bueno, pues trató de consolidar el poder justamente en todos los territorios, llega a tener conflictos con el Papa, y como saben, con todo tenía pues una fe sincera, ¿no? A pesar de que estaba en disputa por los territorios contra el papado, cuando se predica la primera cruzada, es uno de los monarcas de Europa que acuden al llamado del Papa y marcha a Tierra Santa, en donde va a morir ahogado en un río. Entonces, es interesante y muy complicado entender la situación política y religiosa de la Europa medieval, ¿no? Por un lado se disputan dominios y por el otro muestran una férrea fe y obediencia al Papa. Entonces es desconcertante, nos cuesta mucho trabajo entenderlo a veces, ¿no? Pero bueno, Federico Barbarroja intenta establecer realmente su dominio en el norte de Italia y ahí es donde se da este episodio, donde se forma la Liga Lombarda, que en realidad, bueno, pues es una alianza conformada por varias ciudades italianas establecidas originalmente en 1167. En total estaba compuesta por 26 ciudades, destacando Milán, Mantua, Brescia, Plasencia, Bolonia, Padua, Verona, Parma y Venecia, que bueno, de estas ciudades son riquísimas, muchas de ellas, ¿no? Destacamos sobre todas ellas posiblemente a Venecia, que se va a convertir en estos años en una de las potencias marítimas más destacadas del Mediterráneo, una de las pocas potencias, de hecho, junto con Génova, que van a disputar el control del Mediterráneo a los árabes durante todos estos años. De hecho, sin la presencia y la fuerza de los venecianos y de los genoveses, hubiera sido casi imposible este proyecto de cruzadas, ¿no? Ellos van a guerrear y van a llegar a fortalecer mucho los dominios cristianos una vez que se recupera Tierra Santa, ¿no? Todas las costas de Medio Oriente van a estar constantemente en guerra entre sarracenos y cristianos, y las flotas venecianas y genovesas van a ser pues, más importantes, ¿no? Entonces esto, bueno, pues llevaba a que también tuvieran un montón de riqueza y es por eso que el Sacro Imperio Romano Germánico buscaba tener mayor control de estos territorios, porque además le representaban también una salida al Mediterráneo, o sea, la posibilidad de que el Sacro Imperio Romano Germánico pudiera comerciar con el norte de África y con Asia a través del mar. Saben ustedes lo destacado que era este territorio para el emperador, ¿no? Y con todo, bueno, cuando intenta obtener el dominio, pues se encuentra con una resistencia muy férrea, que es la Liga Lombarda, ¿no? Y bueno, esta alianza fue de particular importancia en el siglo XIII, ya que se logró articular a varias ciudades para frenar el expansionismo del Sacro Emperador Federico Hohenstaufen, aunque tras la muerte de Federico II en 1250 la liga se desintegró. Pero sabemos después que hay una segunda Liga Lombarda, ya con eh, también miembros del Sacro Imperio Romano Germánico, pero la importante quizá es esta primera, ¿no? Que evidencia ya estos también anhelos como de independencia de la autoridad de Roma. Y bueno, ¿quién fue el gran aliado de la Liga Lombarda? Bueno, pues el papado. ¿Por qué? Es también bien complicado entenderlo, ¿no? Los estados pontificios en realidad habían sido un territorio donado por Pipino el Breve y después consolidados bajo la presencia de Carlomagno. O sea, el Papa había recibido territorios por parte de los emperadores. Sin embargo, con el paso de los años, se dieron cuenta que también les incomodaba la presencia del Sacro Imperio Romano Germánico
y terminan apoyando a los lombardos, a la Liga Lombarda, para obtener esta autonomía, ¿no? Entonces, lo que en principio fue una alianza, después se va a convertir en un tema de conflicto, ¿no? Entre el Papa y el Imperio. Y bueno, los estados pontificios los podemos ver aquí en el mapa. Evidentemente, pues la capital era Roma, la ciudad eterna, en donde estaba sentado el Papa, en la colina vaticana, como hasta la fecha. Y este, tuvo pues distintas etapas, llegó a crecer mucho las posesiones pontificias, va a haber un momento en donde llegan incluso a tener dominios en Francia, que es el momento donde los papas se mudan a Aviñón. Entonces, también el papa fungía como un monarca destacado en la Edad Media con mucho poder territorial e incluso pues, con mucha presencia en toda la cristiandad y alianzas en todos lados, ¿no? Por lo que era la figura del papa como cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces, en estas guerras interinas de la cristiandad, el papado, bueno, pues siempre fue una fuerza temible para los rivales por lo que el papa significaba, ¿no? Y bueno, pues justo en este momento comienza una nueva etapa también en la historia de la iglesia, donde empiezan a disputar contra los monarcas y las relaciones entre el Estado y la iglesia pues comienzan a tensarse, ¿no? Esto se va a resolver pues muchos siglos después, cuando se proclaman ya los modelos liberales y terminan independizándose los países de las monarquías o terminan aboliendo sus monarquías, apostando por modelos republicanos parlamentarios y donde se termina consolidando el Estado laico a confesional, ¿no? O sea, esto estamos hablando ya hasta el siglo XVIII, por la Revolución Francesa, siglo XIX, en donde se forma la República Italiana. O sea, es un proceso que lleva siglos, pero comienza aquí, ¿no? Esos conflictos entre el Estado y la Iglesia comienzan ya visiblemente en el siglo XIII, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues la situación al norte de Italia es que la presencia del Sacro Imperio Romano Germánico incomoda y se alían con ellos, pues los estados pontificios. Ajá. Buscaban en este momento, bueno, pues reducir la influencia del emperador y tener más influencia para el Papa, básicamente. Eso es lo que querían, ¿no? O sea, que la Liga Lombarda jurara fidelidad más al Papa que al Sacro Imperio Romano Germánico y de esta forma ir consolidando más el poder papal en la península italiana. El problema de esto es que no todos estaban de acuerdo en Italia. Si se dan cuenta, los estados pontificios parten Italia en dos. Entonces, todo lo que es el norte, que está junto al Sacro Imperio Romano Germánico, se decanta por la autoridad papal. Pero el sur, que tenía más cercanía con el Papa, prefiere la alianza con el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, deciden ellos reducir la influencia del Papa que tenían más cerca, apoyando al Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, esto lleva pues a siglos de conflicto, como se darán cuenta, ¿no? Y bueno, nosotros podemos estudiar este pasaje si les interesa profundizarlo más, como el conflicto entre los guelfos y gibelinos o gibelinos. Este conflicto, bueno, comienza justamente con la discordia de la querella de las investiduras. Tanto el emperador como el papa llegaban a dar investiduras a los nobles, ajá, cargos, por ejemplo, sacerdotales destacados, ordenaciones sacerdotales o episcopales destacadas, que chocaban con los deseos del emperador y viceversa, cuando el papa llegaba a nombrar condes o marquesados o demás, iban muchas veces en contra. Entonces esto llevó a que tanto el emperador como el papa empezaran a discutir quién tenía más autoridad que el otro. Y este conflicto se le conoce como la querella de las investiduras. O la doctrina de las dos espadas también, ¿no? O sea, ¿qué espada era más poderosa en la cristiandad? Si la espada secular o la espada espiritual. Entonces aquí queda también muy marcada esta diferencia entre el poder o el orden temporal y el orden espiritual. Ajá. En términos generales, bueno, pues resumiéndolo aquí les pongo este texto, ¿no? Esta querella consistió en una serie de disputas por la hegemonía política entre el Papa y el Sacro Emperador. Esta secuencia, esta secuencia de enfrentamientos se encontraron en el norte de Italia numerosos campos de batalla,
Ambos discutían por el sometimiento del poder espiritual al temporal y viceversa, y por ende la disputa se centraba en el dominium mundi, o sea, quién dominaba el mundo. Entonces vamos a ver exageraciones como la de Federico Hohenstaufen, que se hacía llamar a sí mismo el estupor del mundo, ajá, título que después le arrebata un papa, que es Inocencio III, ¿no? También se va a llamar a sí mismo estupor mundi y se van a tratar de consolidar como los árbitros del mundo. Estos conflictos se alargan muchísimo tiempo. Hay bulas muy destacadas como la bula áurea, en donde el Papa dice que al ser el vicario de Cristo, pues él era la cabeza de todo el mundo, ¿no? El juez máximo. Y por lo tanto el orden espiritual debía estar por encima del orden temporal. Y bueno, los términos Guelfo y Ghibellino son una italianización de dos apellidos alemanes que rivalizaban por la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Los Guelf, de donde proviene Guelfo, casa gobernante en Sajonia y Baviera, y los Hohenstaufen, oriundos del castillo de Waiblingen, de donde viene Ghibellino, que era la casa gobernante en Suabia que reinó el imperio por más de un siglo. Esta pugna no solo se circunscribió al Sacro Imperio, sino que también afectó a Italia, por lo que las ciudades tuvieron que tomar bando. Se estaban, pues, apoyando una sucesión monárquica en el Sacro Imperio, ¿no? Cuando Federico Barbarroja de la Caja Hohenstaufen fue coronado Sacro Emperador en 1155, se encontró un efectivo desplazamiento de la contradicción papal imperial a Italia. Esto se debió al hecho de que Barbarroja emprendió una ardua campaña para reafirmar la supremacía imperial en Italia y nombró varios antipapas para que legitimaran su poder. En respuesta, varios emperadores del linaje de Barbarroja fueron excomulgados y papas como el renombrado Inocencio III apoyaron a los Guelfes de Baviera como reyes rivales a los Hohenstaufen. Bueno, pues, ¿qué pasa en Italia? Pues aquí vemos increíblemente, bueno, pues territorios vecinos empiezan a jurar lealtad a un bando o a otro, ¿no? Entonces, muchas ciudades empiezan a denominarse a sí mismas como guelfas o gibelinas, dependiendo si eran partidarias del poder papal o del poder imperial respectivamente. Por ejemplo, la causa guelfa fue abrazada por ciudades como Florencia, Milán, Génova o Mantua, mientras Modena, Spoleto, Forli, Pisa, Siena y Luca adhirieron a la causa gibelina. Entonces, ven ustedes, es un panorama, yo sé, bien complicado, ¿no? Pero esto pues es el contexto que toca justamente en el arte románico, que nos va a ayudar también a entender por qué hay tantas diferencias entre un territorio y otro, ¿no? Y bueno, en varias circunstancias las ciudades eligieron al partido de oposición al partido que había tomado parte de la ciudad rival, como si siguiera el principio del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por ejemplo, si Módena era guelfa, Bolonia debía ser gibelina, y si Pavia era gibelina, Milán debía ser guelfa o güelfa, ¿no? Bueno, pues aquí está este panorama tan difícil. Y bueno, para concluir, ¿no? Con esto, la careta que dejó el FIFO para la historia era que este era llevado adelante en favor de la ortodoxia y de la verdadera tradición de la iglesia, pero en el fondo representaba la clase burguesa y comerciante, mientras que los gibelinos representaban al poder sacro imperial y a la tradición regia. En realidad se trató de una lucha por la autonomía, puesto que las ciudades que temían el poder del sacro emperador, y más aún las que eran presionadas con mayores impuestos, buscaron contrarrestarlo con la influencia del Papa, y por otro lado, las ciudades rurales del corazón italiano buscaron mayor libertad de los estados pontificios y por ende apoyaron al emperador. Bueno, pues lo que les decía, ¿no? Interesantemente Italia se parte, ¿no? En dos bandos, unos apoyaban al emperador y otros al papa para tratar de liberarse de la influencia de cualquiera de los dos. Lo más seguro es que si uno de estos bandos hubiera triunfado definitivamente, tampoco hubieran estado conformes ninguno de los territorios. Esa es la realidad. O sea, lo que buscaban era como un tema de autonomía, independencia comercial y pues, reducir la influencia de un monarca que veían del todo como ajeno a sus intereses y extranjero, ¿no? Sobre todo, pues por la carga de impuestos y demás, ¿no? Ahora, ya está habiendo tocado el tema de la partición política, bueno, pues vamos a pasar a estudiar el arte propiamente, ¿no? El arte que surge en medio de todo este conflicto político. Entonces,
evidentemente, pues esta división política de Italia tiene su correlación en la diversidad regional de la arquitectura románica italiana. Aunque pueden considerarse ciertas generalidades, vamos a ver que hay muchas diferencias, ¿no? ¿Cuáles serían estas generalidades? Bueno, pues es muy destacada la influencia del arte clásico y paleocristiano, más acusado en el centro de la península. O sea, lo que está cerca de Roma, pues va a tener una fuerte influencia clásica sobre todo, ¿no? Que esta es la escuela de todos. O sea, en realidad, el territorio italiano nunca olvida sus raíces clásicas y va a haber además pues un montón de edificaciones antiguas del Imperio Romano que van a ser la gran influencia de los artistas. A diferencia de lo que vimos, ¿no? En el resto de Europa, en donde se empiezan a edificar templos en zonas que eran anteriormente rurales, que Roma no había atendido, Italia sí fue un territorio pues con un montón de arquitectura clásica. Entonces, lo nuevo que se construye, los nuevos templos que se construyen, tienen esta fuerte escuela clásica de fondo, ¿no? Y eso lo vamos a ver presente en casi todo el territorio. También es común que en las iglesias italianas el duomo o la basílica, se le llamaba el duomo, el campanile, que son pues justamente los campanarios o las torres campanarias, y los baptisterios sean construcciones separadas, cosa que llama mucho la atención. Nosotros ya habíamos visto esto en el paleocristianismo, que el baptisterio originalmente era un edificio distinto al templo. Y esto se debía a la importancia del sacramento y a la importancia de que se administró durante mucho tiempo a adultos que se iban convirtiendo a la fe, sobre todo en los siglos eh, este, que van desde Constantino al siglo sexto, más o menos, ¿no? O sea, el siglo, sí, quinto, sexto, en donde las conversiones pasaban por un proceso de catecumenado para adultos, en donde iban conociendo la fe y una vez que se convencían de ser cristianos, se bautizaban. Ya habíamos nosotros comentado que esto cambia, después pues, prácticamente todo el mundo es cristiano y la iglesia abandona la edificación del baptisterio casi en toda la cristiandad y la sustituye por pilas bautismales dentro de los templos y el bautismo pasa de ser de adultos a niños mayoritariamente, ¿no? O sea, las familias bautizan a sus hijos y por lo mismo ya no es necesaria tanta ceremonia como se hacía en la antigüedad, con los bautismos de inmersión, una edificación aparte para el bautismo solamente. Ajá. Esto se había abandonado en toda la cristiandad, menos en Italia. Aquí vamos a ver que en el periodo románico siguen construyéndose baptisterios. Ajá. Esto es por la influencia paleocristiana, justamente. Entonces vamos a ver esto, ¿no? Y bueno, los campaniles o las torres de campanario también separadas en la mayoría de los templos pues han sido estudiadas incluso como construcciones exentas completamente de las basílicas, ¿no? O sea, yo les puedo mencionar qué es más famoso, ¿no? En Pisa, la Torre de Pisa o la Catedral de Pisa, ¿no? Y ustedes me van a decir, bueno, pues mundialmente es mucho más famosa la torre, pero forman parte del mismo conjunto, ¿no? O sea, es mucho más reconocida la torre por, sí, entiendo que porque está en esa posición tan particular, pero es mucho más famosa y esto se debe a que esté exenta al templo, o sea, no pensamos nunca en el templo, sino como si fuera una torre única, así, una construcción única y no que forme parte de un conjunto religioso, ¿no? Y bueno, otra de las características es que aunque se emplean bóvedas de cañón y arista, no es infrecuente el empleo de cubiertas adinteladas de madera, que también esto es, pues, herencia clásica, ¿no? Originalmente las basílicas tenían estas cubiertas adinteladas de madera, como lo estudiamos, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar primero con Lombardía, que es considerada una de las regiones nucleares del románico. De hecho, el primer románico también se denomina como románico lombardo. Esto sí lo llegamos a ver un poco, ¿no? Los lombardos tienen una escuela arquitectónica muy destacada. Llegamos a estudiar, por ejemplo, el arco lombardo, que se transmite a toda la cristiandad y que aparece ya desde el prerrománico en muchas iglesias, que es el famoso arco ciego. Ahorita lo vamos a ver. Este arco, lombardo, bueno, pues es parte de una gran escuela de arquitectos que en realidad van a desarrollar pues muchas técnicas que van a ser escuela en el resto de la cristiandad.
Sabemos, bueno, que siguen una línea muy clásica, son edificios sencillos, de aparejo menudo, los llamados sillarejos, o se utilizan sillares de piedra como lo hacía Roma, también en la antigüedad clásica. Sus cubiertas frecuentemente están adinteladas y tienen austeridad decorativa. Esto va a ser muy destacado, ¿no? Hay ausencia de escultura en el exterior y en el interior de los templos. Solamente aparecen motivos escultóricos en arcos y bandas lombardas en el exterior de los muros. Y esta es una de las cosas que más nos va a contrastar con lo que habíamos estudiado en Francia y España, donde vimos nosotros tímpanos decorados, capiteles historiados, muchísima escultura, ¿no? Que era una de las características fuertes del románico en esa zona. Bueno, pues aquí va a ser prácticamente inexistente. No vamos a encontrar mucha escultura. Y bueno, para el resto del norte italiano, que es la Emilia-Romagna, aquí destacada en color rosa, vamos a ver que es igual empleo de sillares, cubiertas adinteladas de madera, y junto a la decoración de arcos y bandas lombardas encontramos arquerías vivas y mayor presencia escultórica, aunque no tanto como en Francia y España. También son comunes la aparición de pórticos cubiertos a dos aguas sobre columnas sustentadas sobre esculturas de animales. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con ya uno de los templos de esta zona, del norte de Italia, de la zona de Lombardía, que es la Basílica de San Abundio en Como. Esta es una basílica del siglo XI. Y bueno, fue edificada en el lugar de un templo paleocristiano anterior. Presumiblemente este templo se había construido en el siglo V. Incluso tenemos, bueno, pues, información de que la devoción en este templo originalmente era para San Pedro y San Pablo, ya que San Amancio de Como llevó reliquias desde Roma a esta ciudad para fundar justamente un templo. Y como saben, todos los templos de la cristiandad medieval, bueno, pues descansaban sobre las reliquias. Entonces, aparentemente ya desde la época paleocristiana se buscaba que este fuera un templo importante, porque no cualquiera conservaba reliquias de San Pedro y San Pablo. Recuerden ustedes, son las cabezas de la cristiandad bueno, para toda la cristiandad y particularmente en Italia, bueno, pues en el Vaticano, ¿no? O sea, la iglesia había sido fundada por estos dos apóstoles en Roma. Entonces, el hecho de tener reliquias de ellos, bueno, lo que evidencia es que la intención es que fuera, pues, muy, muy importante, muy destacada, ¿no? Entonces, este San Amancio de Como, que fue el tercer obispo de Como, tras San Félix y San Provino, y fue predecesor de San Abondio, fue el que llevó estas reliquias en el año 448. Tras un viaje a Roma, Amancio trajo algunas reliquias de los apóstoles Pedro y Pablo, y para ellas hizo edificar una nueva iglesia más allá del río Cosia, a lo largo de la Vía Regina. Aquí se menciona que, bueno, San Amancio de Como lo que buscaba era terminar con un culto pagano que había cerca de este templo, en donde se tributaba todavía sacrificios y ofrendas a el Sol Invictus, al dios Sol romano, ¿no? Entonces, para combatirlo, bueno, pues necesitó del auxilio de los dos apóstoles más importantes de Roma, ¿no? De San Pedro y San Pablo. Bueno, va a sufrir un montón de modificaciones. En 818 la basílica fue dedicada a San Abondio y fue elevada a la categoría de catedral. Bueno, es San Abondio o San Abundio, también lo pueden ustedes buscar como San Abundio, ¿no? En 902 el emperador Luis III donó importantes fondos a la iglesia de Pavia, entonces capital del Reino de Italia. Fue sede de la cátedra episcopal hasta el 1013, cuando el obispo Alberico, antiguo casillero del emperador Enrique II, la trasladó intramuros. Alberico confió entonces el edificio a los monjes benedictinos mediante un documento fechado en 1013 y refrendado por el patriarca de Aquilea, Juan, y otros 10 obispos reunidos en sínodo en la entonces sede metropolitana de Friuli. Entonces, bueno, tuvo un momento en donde fue catedral, después se abandona porque estaba justamente extramuros, cerca del río, y esto, bueno, pues complicaba justamente su visita y demás. Entonces deciden en estos años, en 1013, mudarla nuevamente intramuros y pierde su categoría de catedral. Entonces deja de ser quizá tan importante a partir de ese momento. Sin embargo, los benedictinos, bueno, pues sabemos nosotros, van a trabajar muchísimo